¿O qué se hace con estas víctimas a derechos humanos en este periodo que he mencionado de la historia del Ecuador? La polémica gira alrededor de si parte de esa indemnización la deben recibir los exmiembros de Alfaro Vive Carajo, toda vez que ellos también fueron protagonistas de violencia en nuestro país, optaron por las armas y eso generó también una respuesta violenta. Tengo conmigo, y les agradezco por su presencia, a la ministra Mireya Cárdenas, secretaria de los Pueblos y miembro de Alfaro Vive Carajo, y también a Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Quisiera primero conocer cuál es el concepto o el criterio de Mireya Cárdenas ante este proyecto que pretende indemnizar a las víctimas de derechos humanos, entre los que se incluyen algunos miembros de Alfaro Vive Carajo. Muchas gracias, buenos días. Cuando nosotros comenzamos el proceso de la Comisión de la Verdad, que fue desde el 2004 y que llegó a su término en este periodo de gobierno desde en el 2007, nosotros nunca, jamás pretendimos una indemnización. Nosotros siempre luchamos porque se sepa la verdad en el país, porque se haga justicia y porque se sancione a los responsables, tanto autores materiales como autores intelectuales también de los hechos de violaciones a los derechos humanos. Jamás pedimos indemnización. El capitalismo ha pretendido siempre, como una mercancía, comprar o vender con dinero la vida, la tortura, las violaciones a los derechos humanos. Debemos recordar que en Argentina las Madres de Mayo renunciaron a cualquier indemnización. Y por otro lado, aquí en el país también tenemos ejemplos de eso. Y un ejemplo fue la señora Beatriz Jarrín, cuando le ofreció el Congreso entregarle a ella una cantidad de dinero mensualmente. La señora, con mucha dignidad, no aceptó aquello. Y eso es un referente también para el país. Y ahora, ¿esa será la misma posición frente a esta propuesta de indemnizar a todas las víctimas de violación de derechos humanos, que, digamos, es algo con lo que el país está de acuerdo? Hay personas que han sido víctimas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o de los gobiernos de turno y que necesitan ser indemnizados. Eso no le veo cuál es el problema a eso, porque sus derechos fueron violados y es una manera de resarcir esos derechos violados. Ahora, el punto está en si los de Alfaro Vive aceptarán o no aceptarán esa indemnización. Usted da un indicio de que no lo harán. No lo haremos. Y en caso haya esa conclusión, esto será entregado a diferentes proyectos del país. Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática, usted ha sido quien más se ha preocupado, quien más ha cuestionado esta posibilidad, es decir, la que se puede indemnizar económicamente a quienes en algún momento se alzaron en armas y también fueron generadores de violencia. Gracias, buenos días, un saludo a la señora ministra. En primer lugar, me parece que no se debe confundir algunos de los casos que están en el informe de la verdad con el de los hermanos Restrepo. Esta es una desaparición que todos hemos lamentado y condenado y que evidentemente ha dado lugar a una indemnización. Tampoco se puede dejar de advertir que en el informe de la Comisión de la Verdad jamás se receptó el criterio de los acusados. Y creo que ese informe debió haber considerado también la opinión, el criterio y la postura de quienes fueron acusados por esas violaciones. En tercer lugar, nadie puede justificar violaciones de los derechos humanos. Nadie puede justificar torturas, de ninguna manera, pero tampoco se pueden justificar delitos que efectivamente fueron cometidos. Asaltos a bancos, secuestros a personas, asociación ilícita, falsificación de documentos, que evidentemente quienes los cometieron habrán tenido sus razones. Ellos son los que deben explicar esas razones. No soy yo el indicado para objetarlas ni para convertirme en juez de esas razones. Pero evidentemente me parece de que aquí, en este proyecto de ley que se ha planteado, se están olvidando también de otro grupo de personas importantísimo que también fue afectado durante esa ola de violencia en el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Me refiero, por ejemplo, a policías que fueron victimados cuando fueron rescatados miembros de Alfaro Vive, por ejemplo, del Hospital Eugenio Espejo.
Me refiero a policías que fueron victimados en el caso Altamira, como el capitán Niño. Y me refiero a policías que en varios acontecimientos de esta lucha entre estos grupos no regulares y el resto de la sociedad fueron victimados. Yo me pregunto, ¿quién va a responder por esas víctimas? Esos policías dejaron niños huérfanos. Esos policías